Buenos días, hermanos. De nuevo estamos aquí teniendo este servicio, pero va a estar un poco abrevado hoy. Vamos a tener una lectura de escritura, tiempo de oración y entonces el mensaje. Posiblemente es para este domingo solamente, pero posiblemente continuaremos otra semana así o dos. Pero vamos a comenzar este breve servicio con la lectura de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Vamos a leer los versículos 16 hasta el 24. Juan capítulo 16, comenzando con el versículo 16 hasta el 24. Oigan la palabra del Señor. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertiría en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, vamos ahora en oración, orando por las necesidades de nuestra iglesia, de nuestra nación, y orar que el Señor bendiga la proclamación de su santa palabra. Oremos. Padre celestial, venimos en tu presencia, dándote gracias, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y bueno. Y venimos en tu presencia pidiéndote a ti, Señor, que tú nos bendigas en este día con tu santa palabra que será predicada. Padre, desesperadamente necesitamos el pan del cielo. Oh Padre, ayúdanos, Señor, ser oidores de tu palabra. Y no solamente oidores, pero también hacedores de tu palabra. Padre, necesitamos, Señor, alimento espiritual para nuestras almas. Y, oh Padre, tu Hijo, el Señor Jesucristo, oró y dijo que tú nos santifiques por tu palabra. Haga eso para nosotros, Señor, este día. Padre, oramos por los que están enfermos. Te pedimos sanidad para sus cuerpos. Oramos para los que están afligidos, llenos de ansiedad.
durante esta pandemia. Te pedimos, Señor, que te acerques a ellos. Y, oh Padre, aumenta su fe a confiar en ti y confiar en tu buena providencia, que, Padre, todo lo que está ocurriendo está bajo tu control soberano. Oh Padre, acércate a los que puede ser que están trabajando ahorita en medio de esta pandemia en los hospitales, los bomberos, los policías, los que trabajan en el supermercado, los que están ahorita en riesgo de esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que los proteges. Te pedimos, Señor, que tú obra en tus iglesias, aun que todos estamos esparcidos en todas partes, Señor. Te pedimos que tú guardes a tu iglesia en medio de esta situación. Y, oh Padre, te pedimos y te rogamos que pronto, que tú nos congregas de nuevo como la iglesia. Oh Padre, esperamos en ti. Tú estás haciendo algo en estos días. Padre, obra de gran manera en tu iglesia. Padre, te pedimos que te acercas a tu pueblo, aún en este día, aún en oyendo este mensaje, oyendo tu palabra leída. Te pedimos, Señor, que te acercas a tu pueblo en cada hogar, Padre, y darles bendición este día de lo alto. Esperamos, Señor, que tú seas glorificado, Señor. Te pedimos que tú estés cerca de nosotros y que tú nos bendigas de gran manera en este día del Señor. Padre, te pedimos estas cosas en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero pedirles, hermanos, que abren sus Biblias este día y que la abren al Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, y vamos a leer los versículos 10 y 12. Filipenses capítulo 4, comenzando con el versículo 10. Dice así la santa palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estás solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, sabemos que para el cristiano el sufrimiento es un medio en adonde Dios lo usa para nuestro bien espiritual. La Biblia nos dice que es para refinarnos y hacernos más obediente a nuestro Señor. Y es una herramienta que Dios usa para conformarnos más a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo, mientras que estamos en este mundo como peregrinos, esperando la glorificación de nuestros cuerpos. Ahora, el problema con el sufrimiento es que es sufrimiento. No hay otra manera. Simplemente tenemos que soportarlo. Y esto queda claro en el hecho de que a medida que leemos las Escrituras, encontramos que esperar es la postura normal de este lado del cielo. Abraham recibió la promesa de una descendencia
pero tuvo que esperar 25 años antes de que Isaac llegara. Israel tuvo que deambular durante 40 años por el desierto antes de poder entrar en la tierra prometida. Y los salmos están llenos del recordatorio de esperar en Dios. Salmo 25:3 nos dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. El Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón, sí, espera en Jehová. Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y el Salmo 135 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y hermanos, la creación espera ser liberada de la esclavitud a la corrupción. Romanos 8:19-22 nos dice. Y de este lado del cielo esperamos el regreso de Jesús, diciendo junto con Juan en Apocalipsis 22, ven, Señor Jesús. Pero uno de los desafíos que llega con la espera es el descontento. Nos cansamos de esperar y al poco tiempo nos encontramos irritados, distraídos, quejándonos, rezongando. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Puede ser que enfrentemos el descontento a causa de nuestro trabajo o de nuestra soltería, nuestro matrimonio, iglesia, amigos o falta de amigos, presupuestos, por los dones, talentos, oportunidades ministeriales que tenemos. Sobran las cosas por las cuales podemos estar descontentos. Vive lo suficiente y sufrirás. Esto es un hecho. Así que mientras buscamos sufrir bien, porque eso debe ser nuestro deseo, sufrir bien, sufrir de una manera que honra a nuestro Dios, no solo necesitamos aprender cómo luchar por la fe, también necesitamos aprender cómo esperar. No con un corazón inquieto, quejoso o desconfiado, debemos aprender a esperar con contentamiento. Esperar con esperanza. Y con eso en mente, preguntamos, ¿qué es y cómo encontrar el contentamiento? En primer lugar, hermanos, ¿qué es el contentamiento? ¿Qué es?
Y uno de los pasajes clave acerca de este tema es el pasaje que acabamos de leer hace un rato. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 12. Y voy a leerlo de nuevo. Regresan al texto, por favor. Nos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, Pablo explica que estaba agradecido por el generoso regalo de los filipenses. Sin embargo, al agradecerles, no quería ser malinterpretado. No quería que su agradecimiento se entendería como una petición sutil de otro regalo. Así que fue claro, él no estaba necesitado. Había aprendido el secreto de estar contento en toda situación, sea que tuviese mucho o que sea que tuviese poco. El contentamiento aquí, en el versículo 10, puede definirse como tener suficiencia independiente de las circunstancias, condiciones o entorno. Y es una expresión de estar satisfechos. Y con esa definición en mente, también es útil observar lo que el contentamiento no es. Primeramente, no es anti-ambición. Anti-ambición, no lo es. Pablo tenía ambición, lo sabemos. Su ambición era ¿qué? Era predicar el evangelio donde el nombre de Cristo era desconocido. Su ambición era también agradar a Dios en todo lo que él hacía. Pablo dijo que si algún hombre anhela el obispado, si es su ambición, buena obra desea. Pablo tenía ambición. Pero Pablo atacó la ambición que es egoísta. Dice él en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice Pablo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. También no es indiferencia ante las circunstancias. No lo es. No es una indiferencia emocional el contentamiento. En cambio, Pablo se refiere a no ser gobernados, controlados por las circunstancias. Si alguien es capaz de mejorar sus circunstancias a través de medios lícitos y honrados, puede hacerlo. Y vemos a Pablo hacer esto en Hechos 16, versículos 37 al 39, cuando Pablo dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles
hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Hermanos, en lugar de ser indiferente a ser maltratado, apela Pablo a su ciudadanía romana para mejorar sus circunstancias. Y sin embargo, lo notable aquí es que antes de ser liberados de prisión, mientras sus circunstancias estaban lejos de ser agradables, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Lamentándose? ¿Quejándose? No. Versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, su alegría no había sido retenida por las circunstancias, y los prisioneros y los carceleros que habían tenido la oportunidad de escucharlos debieran haber estado asombrados. Y en otro ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículos 20 al 21, dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Hermanos, el contexto. Pablo alega que la posición en la que nos encontrábamos cuando Dios nos llamó a ser cristianos no es lo que finalmente importa. Circuncisos o no, esclavos o libres, casados o solteros, etc. Estaría mal decir que esas condiciones tienen que cambiar para poder ser cristianos. Y no obstante, Pablo también reconoce la injusticia de la esclavitud y dice, si tienes los medios legítimos para obtener la libertad, hazlo. Hazlo. Y el punto es que el contentamiento no es una actitud que es indiferente ante las circunstancias. Es ver las circunstancias en perspectiva de lo que realmente importa para la eternidad y hacer cambios cuando hayan los medios correctos para hacerlo. No es necesariamente errado renunciar a un trabajo que no te guste. Casarte si estás cansado de estar soltero. O encender el aire acondicionado cuando sientes calor. La pregunta es, ¿debo tener esto para poder ser feliz? Y ahora vemos en segundo lugar, ¿cómo encontrar el contentamiento? Y una cosa es comprender qué es el contentamiento. Esa es la parte fácil. Y otra es experimentar el verdadero contentamiento. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Bueno, regresa a Filipenses 4 de nuevo por un momento. Voltean de nuevo, regresan, si no están ahí, a Filipenses 4 y observa que en el versículo 11 Pablo dice esto:
Dice, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Y en el versículo 12 dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, no sé tú, pero encuentro eso increíblemente alentador. Pablo el apóstol, que escribió 13 de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, tuvo que aprender a contentarse. No siempre fue así. Es algo que tuvo que aprender. Y es algo que nosotros también podemos aprender. ¿Y cómo llegó el apóstol a aprenderlo? Consideremos, hermanos, 4 maneras en que Pablo aprendió y que nosotros también, por la gracia de nuestro Dios, podemos aprender para estar contento, cualquiera que sea la situación. Y a pesar de nuestras circunstancias, sin temer lo que puede ocultar el futuro, podemos aprender a contentarnos. Ahora, ¿cuáles son estas cuatro maneras en que Pablo aprendió a contentarse? Primeramente, por la experiencia. Por la experiencia. Considera 2 Corintios 12, 7 al 10. 2 Corintios 12, 7 al 10, donde Pablo escribe lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sabemos exactamente, hermanos, qué era el aguijón en la carne del apóstol Pablo en el versículo 7, pero sea lo que fuese, a Pablo no le gustaba. Luchaba con ello. 3 veces, no 1, no 2, pero 3 veces le pidió a Dios que lo quitara, pero nada pasaba. Nada pasaba. En un principio era algo con lo que no podía estar contento. Pero a través de la experiencia, Dios le enseñó una gran lección. Básicamente, específicamente le dijo: bástate mi gracia. A veces simplemente somos lentos para aprender, ¿no es cierto? Y Dios en su bondad permite una experiencia por medio
de la cual podemos aprender a contentarnos, donde podemos aprender a confiar en Él. Y recuerda algunas de las más grandes lecciones que has aprendido acerca de Dios, momentos en los que más has crecido. Gran parte de esos momentos fueron temporadas difíciles, tiempos de sufrimiento. Y aunque fue doloroso pasar por ellos, podemos mirar y agradecer a Dios por lo mucho que hemos crecido gracias a esas vivencias duras. Incluso si estamos en medio de una prueba como Pablo, por la gracia de Dios podemos ser agradecidos mientras aprendemos que su gracia es suficiente. Es suficiente, hermanos, para nosotros. Que a menudo esos tiempos de sufrimiento se convierten en la plataforma de Dios para mostrar su fortaleza. Y también vemos esto en Santiago capítulo 1, 2 y 4, a donde dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La maravillosa experiencia de que no falte cosa alguna, ¿puedes imaginar eso? Llega mientras los lectores de Santiago enfrentan diversas pruebas. Llega como fruto de la perseverancia. También, hermanos, aprendemos contentamiento al hacer el trabajo frente a nosotros. En ocasiones la tentación es una temporada de descontento. Es centrarnos en nosotros mismos, insistir en la posibilidad de un cambio tal que llegamos a convencernos de que si tan solo tuviéramos esto, si estas circunstancias fueran diferentes, entonces estaríamos bien. Cada vez más el enfoque se convierte ¿en qué? En nuestro yo. Y menos en Dios, muchos menos en los demás. Y en poco tiempo Dios parece pequeño. Nuestros problemas parecen insuperables y estamos esclavizados por la idea de que no podemos estar contentos sin que nuestras circunstancias o nuestro entorno cambien. Y en momentos así, lo que podemos hacer en lugar de ser introspectivos y pensar en lo que nos molesta, es preguntar: ¿qué quiere Dios de mí en estas circunstancias? Y luego ocuparnos ya sea de nuestras responsabilidades en el trabajo, en una relación o de alguna tarea que tengamos de la iglesia. En Filipenses 2, Pablo llama a la iglesia a dedicarse al llamado
que habían recibido por parte de Dios. En otras palabras, los llama a obedecer a Dios o ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y a medida que avanzan en fe, sintiéndose débiles o sin deseos de hacerlo, Pablo continúa recordándoles que pueden hacerlo porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y hacemos el trabajo frente a nosotros que beneficia a otros y agrada a Dios. Nos encontramos trabajando en nosotros y recibiendo la fuerza y voluntad para perseverar, incluso si es algo que no sentimos. Y hermanos, también aprendemos el contentamiento al escuchar la verdad en lugar de las emociones. Aprendemos el contentamiento al escuchar la verdad en lugar de las emociones. Si pudieras de alguna manera conectar a una computadora tus emociones para ser capaz de ver lo que te estaban diciendo durante el día, ¿qué dirían? Hemos hablado acerca de la teología y se puede decir, podemos hablar de esa teología funcional en lugar de la teología profesada. Y una de las razones por las que a menudo son diferentes es porque escuchamos nuestras emociones más que la verdad. Y en particular la verdad, estoy hablando bíblica. En el dolor, las emociones a menudo pueden sonar más fuertes que la verdad. Las emociones no son malas, simplemente no siempre son confiables. Puede que sienta que Dios no se preocupa por mí, pero la verdad es que Él se preocupa por mí como mi Padre amoroso y que nada me sucede si no es su voluntad. Incluso los cabellos de mi cabeza están contados. Y esta verdad se expresa claramente, si quieren leer después, en Mateo 7:11 y también Mateo 10:30. Hermanos, las condiciones pueden cambiar, pero Dios es inmutable. Puede que sienta que Dios no está allí y que mi situación está fuera de control, o que si Él está allí es cruel por permitir que esto suceda. ¿Te has encontrado ahí? Si eres honesto, puedes decir que sí. Dios no está presente. Parece que esta situación está fuera de control. Debe ser que Él es cruel porque está permitiendo que esto y lo otro esté sucediéndome a mí. Pero la verdad es esta, que como hijo de Dios,
Cada situación en mi vida es de alguna manera una manifestación en desarrollo del amor y de la gran bondad de Dios. Puede que no entienda todos sus caminos, pero todas las cosas ayudan a bien. Puede que sienta que esto nunca acabará. ¿Estás ahí ahorita? Esto nunca acabará. Pero la verdad es que cualesquiera que sean mis circunstancias actualmente, son solamente temporales. Esto también pasará y nada puede robarme la alegría y la esperanza que finalmente me esperan con Cristo. Hermanos, las emociones son una maravillosa regalo de Dios. No estamos llamados a ser estoicos, sin sentimientos, pero debemos dejar que la verdad de la palabra de Dios oriente y disciplina nuestra vida emocional. También aprendemos el contentamiento al estar verdaderamente satisfechos en Cristo. Para este último punto vamos a Filipenses 4 una vez más. Y en el versículo 12 en particular, Pablo escribe esto: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y cuál era el secreto para esto? Miran sus Biblias. En el versículo 13 explica qué es el secreto para esto. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto era Cristo. Y cuando Pablo luchaba con el aguijón, recuerdan, con el aguijón en su carne, en 2 Corintios 12, la solución no era quitar el aguijón. Para Pablo pensaría, eso es la solución, quita este aguijón. Pero la solución no era quitar el aguijón, no era deshacerse de su debilidad, sino experimentar la gracia de Dios en su dificultad. El poder de Dios en su debilidad. ¿Y cómo sucede esto? Si regresamos al capítulo 3 de Filipenses, vemos algo bastante útil. En Filipenses 3:8 Pablo escribe: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Observa lo que dice, hermanos, que en comparación con el increíble valor de Cristo, estima todas las cosas como basura, como desperdicio. No algunas cosas, sino todas las cosas. Y ahora bien, seamos claros.
Él no está diciendo que cosas como un trabajo, un cónyuge, un amigo o la salud no tengan valor. Lo tienen. Pero en comparación con el valor que ha encontrado en conocer a Cristo Jesús, tales cosas son basura. Nos vemos tentados a sentirnos descontentos cuando perdemos algo de valor. ¿No es cierto? Pero ninguno de nosotros está aquí en nuestros hogares, sentados, preocupados de que alguien se robe nuestra basura. El secreto para estar contentos, hermanos, en cualquier circunstancia, se encuentra en tu verdadera satisfacción en Cristo. Y las cosas de la vida van y vienen, ¿no? Van y vienen. No vale la pena que deposites tu alegría en ellas. Pero Cristo es un fundamento seguro. Y cuando nuestro gozo y nuestra esperanza y satisfacción se encuentran en Él, nada puede quitárnoslo. Incluso si el mundo se está desarrumbando a nuestro alrededor. De manera que cuando nuestra esperanza y contentamiento se basan en conocerlo, podemos estar en una situación difícil y esperar porque Él es digno de nuestra confianza. Y por esa razón Jesús se describe a sí mismo de la manera en que lo hace a menudo en los evangelios. En Juan 7:37 al 38 leemos que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es más que solo conocer el argumento. Esto es trabajar para probar y ver que Dios es bueno. Él realmente es la agua viva que verdaderamente satisface a nuestras almas. ¿Cuál es tu sed esta mañana? ¿Cuál es tu sed? Piensa. ¿Reconocimiento? ¿Honor? ¿Comodidad? ¿Compañía? Sea cual sea tu ser, Jesús declara que si acudimos a Él, si lo vemos por lo que realmente es, si confiamos en Él, no solo beberemos y estaremos satisfechos, pero también encontraremos ríos de agua viva fluyendo desde nuestro interior. Y por tanto, cuando nos encontremos frente a la realidad del descontento, y todos tendremos que luchar con esto, leemos y meditemos en la palabra de Dios. Leemos y meditemos, disciplinémonos a nosotros mismos a leer y meditar
en la palabra de Dios que revela quién es Jesús. Oremos a Dios para que abra nuestros ojos para verle y nuestros oídos para escucharle. Y en nuestro descontento oremos con el salmista en el Salmo 90. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Qué precioso salmo. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y luego esperemos, hermanos, sabiendo que ninguno de los que esperan en Dios será avergonzado. ¿Y qué podemos decir en conclusión? Hermanos, el sufrimiento es real. Es una experiencia dolorosa. Y sin embargo, Dios es soberano incluso sobre nuestro sufrimiento y dolor. Nada sucede en vano, nada, incluso nuestro sufrimiento. Muchas de las preguntas que tenemos quedarán sin respuesta. Pero podemos confiar en Dios, podemos esperar en Él, podemos estar contentos. ¿Cómo? ¿Cómo? Por lo que hemos aprendido a los pies del Calvario. Por lo que hemos aprendido de su carácter inmutable en el Evangelio. Él es bueno. Él es digno de confianza. Él está en control y Él está de nuestro lado. Un día, Dios limpiará cada lágrima. Un día no habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor. Veremos que las primeras cosas pasarán y nos regocijaremos mientras Dios hace todo nuevo. Con esa esperanza en mente, hermanos queridos, ahora enfrentamos el sufrimiento, el dolor, las pruebas, las dificultades, sabiendo que nuestras aflicciones presentes no son dignas de ser comparadas con la gloria que será revelada. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre celestial, venimos en tu presencia y te damos gracias por tu palabra eterna, tu palabra para tu pueblo que está a este lado de gloria, muchos sufriendo, dolor, dificultades, pruebas tras pruebas. Pero, oh Dios, te damos gracias que tenemos tu santa palabra, las promesas del Evangelio y tu presencia en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, poner en perspectiva todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y oh Padre, háganos, Señor, desear más y más la gloria venidera. Arranca las raíces que tenemos en este mundo
porque este mundo no es todo. Lo que vemos no es eterno, pero lo que no vemos es eterno. Recuérdanos, Señor, de nuestra esperanza día tras día en medio del dolor y el sufrimiento, las aflicciones que vamos a enfrentar. Reconociendo, sabiendo, hermano, nuestro Dios, que nuestras aflicciones presentes no son dignas de ser comparadas con la gloria que será revelada. Oh Dios, gracias por esta esperanza. Y mientras que esperamos, Señor, te pedimos que tú nos sigues concediendo a nosotros gracia sobrenatural, porque tu gracia es suficiente. Gracias, oh Dios, por tu verdad eterna. Bendíganos, nuestro Dios. Acércate a nosotros, para que, Padre, podamos honrarte y glorificarte en este mundo. Y te pedimos estas cosas en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y esperamos juntarnos de nuevo de esta manera el próximo domingo. Por favor, no se olviden de la reunión de oración que será este martes en español y también la reunión de oración en inglés el miércoles. Los dos son por medio de Zoom meeting. Esperamos unirnos ahí de ese modo. Que el Señor les bendiga. Amén.